Tu vida con estilo, al estilo Brown. Estoy muy contenta de estar aquí en la casa editorial de Claudia Santis. Es Penguin Random House. El día de hoy vamos a hablar de esta maravilla del libro, su proyecto. Clau, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y la verdad es que muy contenta de poder compartir ahora sí, por fin, el libro físico. Cuéntanos un poquito de ti. Primero que nada, sé que has trabajado muchísimo en este proyecto, pero sobre todo el esfuerzo a lo largo de tu vida para ocupar el lugar que tienes hoy. Has trabajado con gente muy importante, pero bueno, estuve viendo este libro que es una maravilla porque se llama Cocono de una mujer rebelde, que cocono es epazote. Así es, Sí. es una variante en tzotzil, que significa epazote. Y bueno, yo soy procedente de un pueblo originario de los Altos de Chiapas, que es de San Juan Chamula. Pues la verdad es que entre usos y costumbres y entre formas de pensar de mis padres y muchas cosas, fueron como los momentos y el parteaguas para poder y hacer la rebeldía, ¿no? Decidir en esta parte de la rebeldía. Y la verdad es que ha sido como satisfactorio al final. Al principio sí ha sido como bastante complicado, pero al final ha sido satisfactorio el saber que ha tenido frutos toda esta rebeldía y todas estas formas de ver la vida de una manera diferente para mí, ¿no? Y la verdad es que sí ha sido como lleno de muchos obstáculos, de muchas barreras, el ser indígena trae mucho. El solo el simple hecho de ser mujer de por sí ya es muy complicado. Ahora Sí. El ser indígena más. Y ser joven, o sea, imagínense, entonces es como muy complicado, pero a esta altura de mi vida la verdad es que lo agradezco y estoy muy satisfecha y muy feliz. Qué bueno, pero fíjate, tú eres originaria de San Juan Chamula. Sí. Y eres tzotzil. Uh-huh. Y este lenguaje tuyo, no lo usabas porque había discriminación. Así Cuando es. ustedes, entiendo que son 4 hermanos, Sí. y vienes de una familia también pues conflictiva de matrimonio, y eventualmente ustedes les decían no hablen tzotzil en público. Sí. ¿Por qué? Pues justo por la discriminación, el rechazo, el racismo hacia nosotros, y luego porque también mis papás pasaron por esta parte muy difícil y entonces lo que buscaban ellos era como protegernos, ¿no? O sea, como hacer esta parte de queremos una mejor calidad de vida para nuestros hijos, independientemente de que tú y yo no nos entendamos. Exacto. Eso decían los papás. Pero que sí tuviésemos como una mejor calidad en el sentido de educación. Mi mamá tenía... El anhelo de ella al principio era justo obtener como un título profesional o un grado alto de escolaridad. Ella estudió la primaria a escondidas de mi abuelo. Entonces, de hecho ella empezó la rebeldía, no la pudo terminar y entonces casi dijo, bueno, ahora te toca a ti, ¿no? Entonces me aventó a mí la bolita. Pero lo que voy es que justo nos decían, por favor no hablen, y es muy cierto, era muy difícil en esos tiempos. Ahorita como que la sociedad ha entendido un poquito más, ¿no? Y nos ha aceptado, pero sigue habiendo parte de la sociedad que todavía no lo ve de esa manera. Pero en ese entonces sí era muy difícil y era muy fuerte el decir que eras indígena porque te iba muy mal. Uh-huh. Uh-huh. Y maltrato, ofensas, discriminación, bueno, ¿no? O sea, sí. y falta de posibilidades, porque me imagino que eso también te cerró o te ha cerrado puertas. Sí, claro, aparte porque también nos compramos cosas, o sea, más bien me refiero a no comprarnos en el sentido literal, sino en el sentido de, te dicen es que eres tonto y entonces me lo creo, ¿no? Es que tú como indígena nunca vas a sobresalir porque no tienes las capacidades ni habilidades, nos lo creemos. Entonces, como esas cosas que nos van impidiendo también como el irnos desarrollando, y fue algo que a mí pasó todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras más me decían cosas, por dentro yo decía, se los voy a demostrar, porque aparte era una chica muy introvertida, muy callada, siempre estaba
súper, tranquila, sin decir nada, y entonces yo simplemente actuaba, ¿no? Era como muy sigilosa, ¿no? Era como y de repente ya veían el paso que daba. Entonces era como esa parte, pero sí, también al mismo tiempo no me podía relacionar por lo mismo, ¿no? Era como muy difícil. ¿Qué fue eso, esa rebeldía, eso que te liberó de, pues, de esta presión, de estos problemas, ¿no? De este clasismo tan asqueroso y de esta discriminación, básicamente, y la falta de comprensión de mucha gente, que tú dijiste, a ver, yo tengo que liberarme, quiero salir al mundo, voy a estudiar, me voy a preparar? Pues yo creo que fue eso, o sea, el maltrato, el que nos hicieran menos, bueno, menos mi persona siempre fue así, el hacerme menos, me decían que era una niña patarrajadas, me decían que era una tonta, que por más que estudiara jamás iba a tener la intelectualidad para poder, o sea, como pensar como la gente de ciudad, ¿no? O poder obtener títulos importantes o calificaciones, solo hablando de la escuela, como calificaciones altas. Entonces, la verdad es que todo eso a mí me hizo como, ahora sí, como empoderarme, si lo voy a decir así, o darme fuerzas para decirles, ok, piensas que no puedo sacar buenas calificaciones, lo voy a hacer, ¿no? Y yo sí recuerdo mucho que en segundo grado de secundaria, en un homenaje, me pasaron, eso no está en el libro, pero eso sí lo recuerdo mucho, porque de repente fue como y Claudia Albertina Ruiz Santis, yo estaba en el E y decían, para obtener el promedio más alto del bimestre, ¿no? Y yo así de... ¿no? Era como y qué bonito, o sea, se sentía bonito, claro, porque entonces decías, ya ven, ¿no? Es como de, sí puedo. Y soy capaz. Exacto, entonces... Por eso esas cosas a mí me motivaban más, porque cada que me decían, no puedes, no debes, estás loca, ¿cómo crees que lo vas a hacer tú? Aparte eres indígena, eres mujer, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo hacía era por dentro decirme, lo voy a lograr y te voy a demostrar que lo voy a hacer, ¿no? Claro. ¿En qué momento tomas el camino para dedicarte a la cocina? Porque sé que también esto es muy cercano, entiendo que de tu abuela, de tus familias, o sea, tu familia, que siempre estabas como involucrado en el tema de la cocina. Sí, más bien ya conscientemente y ya con mucho amor hacia la cocina fue en mi juventud, ¿no? Pasando de mi adolescencia a juventud, a los 17, 18 años, en donde hice clic con la cocina. Yo estaba en el área de turismo y nos dieron una materia de gastronomía. Y entonces yo ya cocinaba, o sea, por ser la hija mayor, nosotros somos 4, pero los 2 mayores son hombres, yo soy la tercera y soy la hija mayor, y entonces me dejaban como pues toda la responsabilidad de llevar la casa, ¿no? Entonces yo ya cocinaba, me costaba mucho, me peleé con la cocina, yo creo que hasta la terminé odiando, más bien la terminé odiando, y fue algo así como la relación, ¿no? Justo como de parejas, ¿no? Así de, ay, sí, te tengo que como soportar por mis hijos, cuando dicen las mamás, ¿no? Claro. Entonces lo mismo hacía yo, te tengo que soportar porque pues tengo que alimentar a mi familia. Entonces cuando llega esta materia, nos enseñan esta materia, veo la otra cara de la gastronomía y digo, de ahí soy, ¿no? Entonces me gusta mucho la parte profesional de la gastronomía, que entonces empiezo como a buscar escuelas y me doy cuenta que era muy cara. Entonces dije, bueno, aquí terminaron los sueños, ¿no? Lo único que sí sabía es que quería un título profesional. Exacto. Pero gracias a la vida, justo cuando yo estaba saliendo de la prepa, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es pública, abre una carrera en gastronomía, y entonces dije, de ahí soy. Y es una universidad pública, entonces dije, posiblemente va a ser más económica. Claro. Bueno. Y por ahí empiezo, formalmente, ¿no? O sea, ya académicamente hablando. Sí. Y entonces peleo irme a Tuxtla, que estaba en la capital del estado, y bueno, mis papás se hacen el boom porque se infartan casi porque pues soy la primera hija que sale de casa, mis 2 hermanos mayores querían hacer cosas, no los dejaron, entonces cuando a mí me tocaba ya como poder irme a la universidad, pues yo decido irme a Tuxtla, y entonces fue así como de, ¿cómo crees? Eres mujer, y bueno, muchas cosas que peleaba
con mi familia y al mismo tiempo peleaba conmigo mismo porque todo me daba miedo, la calle me daba miedo. Entonces era así como, yo no sé de dónde sacaba fuerzas, de verdad, no sé de dónde sacaba como esas ganas de hacer las cosas, porque de verdad era súper miedosa. Si ustedes me hubiesen conocido años atrás, yo creo que, o sea, ni siquiera me reconocerían ahora porque no soy la misma chica o la misma mujer de hace esos años en el que a todo le daba miedo, temblaba, me costaba hablar, me costaba relacionarme, o sea, muchas cosas que decía, al llegar a Tuxtla, para mí fue impactante porque pues salirte de casa, vivir sola, o sea, bueno, en realidad no vivía sola, pero me sentía sola porque no tenía a nadie a mi alrededor en el sentido familiar y entonces muchas cosas de esas que fui como rompiendo y acostumbrándome y sobre todo también eso me ayudó a ser la persona que ahora soy. Qué bonito. Y entonces estudias la carrera de gastronomía. ¿Cuánto duraba la carrera? 4 años y medio más la de la tesis, ¿no? Más o menos así. Que tu tesis la hiciste en Tzotzil. Así es. Ajá, que ese es un punto importante, ¿no? Del libro, porque estamos también hoy hablando un poco en el contexto de este libro. Sí. Que tú aquí hablas de tu vida, Clau. Además está precioso el libro porque en cada capítulo también das una receta. Sí. ¡Qué bonito! Ay, bueno, me ha encantado. De veras. Entonces, gracias. Sí, ¿por qué decides escribir tu tesis en Tzotzil? ¿Y de qué fue tu tesis? Porque prácticamente mi asesor es quien, ahora sí me asesoró para eso, la maestra Gabriela Pola. Recuerdo que yo buscando mi asesor para tesis, me dicen la única que queda es la maestra Pola. La verdad yo sí soy sincera y en el libro lo dice, yo no creía que había algo como relacionado a la cocina. Ella daba algo de químicos, ahorita se me fue la materia tal cual. Y entonces yo decía, pues no tiene, o sea, sí, pero no mucho relacionado con la cocina que yo quería, ¿no? Entonces yo dije, ay, pues voy a hacer un recetario. Estaba pensado en un recetario, pero un recetario dulce, o sea, de postres con especias. Ese era como de primer momento, ¿no? Y entonces teniendo esta plática con mi asesora me dijo, es que la tesis es más para aportar a la sociedad. Y entonces dije, híjole, ¿qué puede ser, no? Y justo en ese momento, cerca de la casa de ella, hay un evento que en ese entonces el que era gobernador, hace un evento de estufas ecológicas. Y entonces ella, la siguiente semana me habla y me dice, oye, Clau, ¿conoces las de estufas ecológicas? Y le digo, sí, en la casa de mis tías hay un montón, pero están ahí arrinconadas porque no los usan. Y me dice, ¿y por qué no los usan? Le digo, porque la diferencia de un fogón abierto es que tú pones el comal y alrededor pones las ollas y entonces se van cocinando las dos cosas, ¿no? La comida y las tortillas. En el fogón cerrado o cocinas o torteas. Eso dicen mis tías, ¿no? Entonces era como lo que decían mis tías y pues obviamente, y es real, ¿no? Claro. Entonces mi asesora me dice, ahí está tu aportación. Me dice, tienes que empezar a trabajar con las estufas ecológicas para que entiendan que hay una forma y una manera de llevar y sobre todo para su salud, ¿no? Porque como es como un tipo horno y obviamente ahorra leña, o sea, ya no hay como el humo de la casa, sale por un tubo. Entonces, quienes hayan entrado y han entrado a una casa de un pueblo indígena, ustedes van a ver cómo está ahumada la cocina de la casa. Entonces, obviamente todo eso iba a ser más limpio, entonces íbamos a evitar como más enfermedades pulmonares de las señoras. Entonces, muchas cosas. Claro. Entonces, esa era la aportación. Y de repente me dice, y puedes traducirlo al tzotzil, porque como ellos no entienden el español, sus niños que se iban a la escuela se los pueden leer en el tzotzil, ¿no? Y entonces qué bonito, era como maravilloso. Sí, claro, y entonces era como esa aportación. Y es así como se hace la tesis profesional y que sigo diciendo que fue como mi amuleto de la suerte. ¡Qué bien! ¡Qué bonita! Ahora, Clau,
¿Cómo llegas a Enrique Olvera? ¿O cómo llega Enrique Olvera a ti? Mejor dicho, porque eso yo creo que también fue una diosidencia. Ya sé. ¿No? Y además también has estado con Lalo García y has estado en los Sí. restaurantes importantes de México y no nada más de Ciudad de México. O sea, ya tienes un buen camino trazado. Sí, la verdad es que lo agradezco mucho. Pues Olvera, el chef Olvera, Sí. llega a Chiapas, porque es invitado a un congreso por parte de la escuela donde yo estudiaba. Pero justo yo estaba trabajando porque perdí una beca y entonces como el 7º semestre me tuve que meter a trabajar ya de lleno. Y recuerdo que yo estaba saliendo del trabajo cuando veo la invasión del celular de mensajes y de llamadas de mi asesora diciéndome que quería que el siguiente día fuese al congreso porque alguien quería conocerme, ¿no? Uh-huh. Entonces yo seguía leyendo y el último mensaje decía: el chef Olvera te quiere conocer, necesito que vengas aquí mañana. Y yo así de, ok. Entonces llegó el siguiente día y justo cuando yo estaba llegando él estaba dando una ponencia y me dice: el que está ahí arriba te quiere conocer, ¿no? Uh-huh. Entonces obviamente yo no me la creía. 1, 2, para mí fue impactante porque decía, de tantos compañeros, ese ya era el 3er día de las ponencias, y yo dije, de tantos compañeros gastrónomos, uh-huh, pide a alguien que no está, o sea, que no conoce, que no ha tenido como la relación, pide que venga, y es como ¿de qué manera, no? Claro, o sea, claro. ¿Cómo se entera de mí? Sí. Entonces, ya mi asesora me dice, porque yo llevaba justo el empastado de la tesis para entregárselo a mi asesora, y me dice, se lo vamos a regalar. Uh-huh. Dije, bueno, entonces se lo entregamos, más bien ella se lo entregó, lo empezó a ojear y veía, ¿no? Como el que decía sí, con la cabeza, y era como de, ok, ¿qué está pasando? Y de repente el señor, yo siempre le he dicho que es un señor de pocas palabras, sacó una tarjeta de su Filipina, me la da y me dice, mándame tu currículum a este correo, estoy buscando gente como tú, vámonos al DF, dime cuándo te presentas. Entonces fue así como de... Sí, yo me quedé ¡Qué sin nervios! palabras. Sí, yo me quedé sin palabras, mi asesora contestó por mí y ya al final lo único que pude decir fue gracias. Y entonces mi asesora insistente me dijo, oye, ya le contestaste al chef Olvera, ya le mandaste el correo. Y si soy sincera, uh-huh, yo no lo podía creer. Se lo comparto a un hermano, al segundo, y me dice, ¿estás segura? Y por un momento también pasó por nuestra cabeza esto de saber si era realmente, o sea, si era cierto, porque pues sí, o sea, con todo lo que habíamos pasado con referente a discriminación, rechazo, pues pisar espacios como alguien de un pueblo indígena y siendo del sur, uh-huh, o sea, es como difícil, ¿no? Entonces como que sí, nosotros sí nos pusimos a pensar, y entonces yo recuerdo que mi hermano me dice, la próxima semana nos vamos a Ciudad de México. Dice, vamos a verificar si realmente es cierto que te están invitando a trabajar. Bueno, así como pudimos, tomamos el camión, yo pedí permiso en el trabajo, nos venimos una noche, viajamos toda la noche en el camión, llegamos a Ciudad de México, buscamos Polanco y de Polanco buscamos el restaurante, y recuerdo que nos paramos justo enfrente de Pujol y me dice mi hermano, ahí está. Ve a preguntar. Y yo moría de nervios, de pues miedo, sí, y muchas cosas. Y justo estaban metiendo cosas porque tenían un catering. Entonces iban subiendo cosas al carro, a la camioneta que ellos tenían. Y veo que alguien sale alto, así muy alto. Y me dio mucho miedo. Pero me dice mi hermano, corre porque pues si no se te va a ir. Ajá. Y entonces ahí me ven cruzando la calle y le digo, acompáñame, ¿no? Yo iba con muchos nervios, el corazón sentía que se me salía, y entonces de repente así de, buenos días, ¿no? Y justo era el chef Villagómez, uh-huh, el subchef en ese entonces de Pujol, y me observa y me dice, buenas tardes, buenos días, y me dice, ¿qué deseaba? ¿No? Así el carácter de Villagómez, ¿no? Todo sí, serio. Sí, sí. Entonces le digo, es que vine a ver si, porque el chef Olvera me invitó a trabajar con ustedes. O sea, yo sí fui muy directa. Claro. De que el chef Olvera me invitó a trabajar con ustedes y quería ver si era real. Y entonces el chef Villagómez se queda así como de, ¿tú quién eres? ¿No? Uh-huh. Y yo dije, híjole. Y entonces voltea a mi hermano y me dice, ¿ya ves? Así como diciendo, no es real. Uh-huh. Entonces de repente me dice el chef Villagómez, dame unos minutos
y regreso. Se mete a Pujol, al restaurante, regresa y me dice, sí, acabo de hablar con el chef Olvera, dime cuándo te presentas. Ya, ¿no? a trabajar. A trabajar. Entonces, el chef Olvera llegó como a principios de noviembre del 2010. Yo terminé con la escuela en diciembre, el 11 de diciembre de ese mismo año, y el 15 de diciembre yo ya estaba en Pujol laborando. ¡Qué Así. bárbara! ¿Y Así. cuánto tiempo trabajaste en Pujol? Un año. Un año. Un ¿Él año te completo. resolvió todo el tema de vivienda? No. Que ahí ha de haber sido, yo digo, un reto, ¿verdad? Venir de Sí. San Juan, Chamula, en Chiapas, vente a la Ciudad de México, Sí. ¿verdad? Ciudad bien cargadita. Digo, estamos hablando del 2010, pero de todos modos es una ciudad Sí. muy densa. ¿Estás Sí, de acuerdo? Sí, eso es real. O sea, Sí. yo llegué y fue así impactante. Jamás había venido a la Ciudad de México. Mi hermano me dijo, pues yo te puedo llevar 3 días antes de que tú entres a la escuela. O sea, literal salí el 11 de diciembre. En la noche terminé con la escuela y el 11 de diciembre yo estaba viajando para llegar aquí al 12, ¿no? Y entonces el 12 nos venían corriendo así, mi hermano diciéndome, mira, el metro, que se va a hacer más fácil, tienes que mover así, o sea, ¿no? Sí. Y entonces eran como muchas cosas para mí súper impactantes, el miedo, o sea, el llegar a un restaurante muy profesional, en donde buscan la perfección, en donde la ciudad es de correr, el estrés, la locura. Entonces eran muchas cosas que yo decía, Dios, yo no sé qué estoy haciendo aquí, Pero ya estoy aquí. pero ya estoy aquí. Y que justo eso lo agradezco muchísimo. Mis papás nos acompañaron, entonces veníamos nosotros 4. Cuando se regresaban yo les dije, llévenme. Ya de vuelta. Sí, yo dije, llévenme. O sea, ni siquiera me había presentado a Pujol y yo ya me quería regresar, porque realmente sí era muy impactante y muy fuerte para mí. La cosa es que al final, pues me empiezo a adaptar a la ciudad, hago el año en Pujol y según yo me quiero regresar, pero me hacen la despedida justo en el restaurante del chef Lalo García y entonces el chef Lalo dice, es que estoy buscando repostero o repostera. Dice, no importa que sea mujer, pero pues ya sabía que yo era la única que no tenía trabajo en ese momento, entonces me invita a trabajar con él y en el 2012 comienzo con el chef Lalo García en el área de pastelería. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Clau, y ahí estuviste con Lalo hasta que llegó un momento que dijiste, yo me quiero regresar. ¿O seguiste todavía por la Ciudad de México o por otros lares? Pues seguí aquí porque cuando yo me despido de Pujol, en ese entonces estaba, cuando yo llegué a Pujol más bien, estaba de jefe de cocina David Müller, que es un chef suizo. Entonces, cuando yo me despido de Pujol, justo ya estaba el Eno Petrarca en la esquina de Pujol, donde era Pujol anteriormente. Claro, claro. Entonces, él era el gerente de Eno. Me pasé a despedir de él y le agradecí los primeros meses que estuvimos juntos porque la verdad es que me enseñó mucho. Y en eso me dice, Clau, yo voy a abrir mi espacio. Dice, ¿a qué te vas a Chiapas? Le dije, pues quiero irme a Chiapas. Yo estaba mal emocionalmente por otra situación. Entonces, yo le dije que me iba a Chiapas, pero que si él quería que me mandara a llamar cuando ya tuviese el negocio, ¿no? Claro. Su local. Y me dijo, perfecto, entonces quedamos en esos tratos. Resulta que yo no me voy a Chiapas, que me quedo con Lalo, y entonces en agosto él abre su negocio. Pero antes de agosto, él me mandó un mensaje, como un correo en julio, preguntándome si realmente iba a incorporarme a él. Pero lo más curioso era que ellos, junto con su esposa David Müller y Estefanía, se llevaban muy bien con Lalo. Entonces iban constantemente al restaurante del chef y como si conocieron el Máximo anterior, la cocina era abierta, era un local chiquito, pero la cocina era abierta, y entonces siempre se paraban en la línea y decía David, ahí está mi repostera. Yo volteaba a ver y me reía, ¿no? Y un día llega Lalo, me pone la mano en el hombro y me dice, ay, no sé cuánto voy a cobrar por ti. Yo no había entendido, pero entendí al final que ellos ya habían hablado de que si Lalo me soltaba, como lo decían ellos, para yo pasarme con David, ¿no? Y entonces me llega el correo y me dice, quiero saber si realmente te vienes y si no para buscar a alguien más en tu lugar, porque sí te estamos considerando, ¿no? Entonces fue así como de... Ok, y entonces ahí quedé como en el dilema. Al final yo sí me quería ir con David porque me quería inclinar a lo dulce
y la verdad es que David era un maestro en todas las áreas, y entonces y Lalo también me dijo, mira, yo no te voy a enseñar pastelería como tú quisieses, entonces mejor vete con David, ¿no? Entonces al final me voy con David, yo aquí duro 3 años en Ciudad de México, y de ahí, por azares del destino, mis papás se enferman, mis hermanos me hablan y me dicen, bueno, como tú quieras, ¿te regresas o solo vienes a despedir a papás porque están muy mal, ¿no? Y yo también estaba mal. Emocionalmente, sí, emocionalmente y tú necesitabas y físicamente. Sí, ajá, y estar entonces, en casa con familia y... Sí, claro, y entonces decido regresar. Y ya, me regreso a Chiapas y yo dije, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces, pues obviamente, para no quedarme en casa, nada más ahí, empecé a buscar trabajo a los 15 días de que llegué a Chiapas, y entonces empecé a trabajar en hoteles y en cafeterías. Y de repente me empezaban a hablar diferentes espacios porque me decían, oye, me enteré que trabajaste en Puyol, ¿no? Era como el referente. Sí, sí. Quiero que me ayudes a acomodar mi línea de pastelería, ¿no? Entonces, la verdad es que no hago mala pastelería. Entonces, me decían, o ayúdame como a darle mejor presentación, o ayúdame, es que algo pasa con mis recetas, ¿me puedes ayudar? Y entonces, de esa manera me fui metiendo. Seguí trabajando para empresas como año y medio más en Chiapas, cuando llego a un punto así de decir, ya basta, porque también el trato en cocina no era bueno, y dije, me voy a independizar. Voy a poner mi pastelería. Yo ya trabajaba en la casa pastelería. Mi vida era tan loca que salía del trabajo a las 10:30 y llegaba a la casa a hacer pastelería y me dormía a las 3 y me tenía que parar antes de las 7 porque a las 7:30 entraba al trabajo nuevamente, y así era mi rutina. Y yo veía que la pastelería que yo hacía se vendía. Entonces por eso decía que quería una pastelería. Al final, cuando empecé a buscar espacios, terminó siendo el restaurante. Y entonces desde el 2016 para acá vengo trabajando cocina tradicional chiapaneca y de temporada. ¿Y el restaurante se llama? Ahora lleva mi nombre, Claudia Santis. No es Cocono. No es Cocono. Ajá. Cocono. Cocono. Así le puse. Ajá, en algún momento. Principio, sí, claro, es lo que yo sabía. Así se llamaba. ¿Y por qué el tema o el título del libro? Porque cuando inicié también el proyecto, me decían que yo no iba a llegar a nada y que sobre todo yo estaba jugando a la comidita, por ejemplo, justo por mi origen, por ser joven, por muchas cosas me decían que nunca iba a sobresalir el restaurante, y que me acordaba principalmente de una persona que me decía, ¿te vas a acordar de mí? Y ahora yo le digo, ¿me estás viendo? Sí, te vas a acordar de mí, de que esto no va a llegar a nada, así, ¿no? Entonces la verdad es que sí, y bien dicen también que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, pensando de manera como que el restaurante iba inclinado al turismo, porque Chiapas, su principal fuente de economía es el turismo, claro. Entonces yo decía, pues esto va más inclinado al turismo, entonces voy a hacer relaciones con las empresas turísticas. Y resulta que llegábamos, les hablábamos del proyecto y de repente llegábamos al punto o preguntaban quién era el dueño y yo me presentaba como dueña, me cerraban las puertas, ¿no? Fíjate, qué fuerte. Sí, muy fuerte. Tremendo. Entonces, o sea, tú siendo la dueña del lugar te cerraban las puertas. Sí, porque como era indígena, entonces obviamente no querían relacionarse con una indígena. Entonces por eso el título, porque para todas las personas que me vieron iniciar el proyecto, para todas las personas que me pusieron el pie o muchas cosas de estas negativas, y ahora que el proyecto está a nivel internacional, entonces por eso es Cocono de una mujer rebelde, porque también hasta en la misma familia no creían en el proyecto, ¿no? Qué fuerte, porque ¿sabes qué, Claudia? Te das cuenta cómo tienes que luchar, porque es una lucha constante contra muchos obstáculos, muchos prejuicios, mucha discriminación, clasismo, falta de educación, de apertura, de libertad, de respeto. Son muchas cosas. Sí. Es tremendo. Y qué ejercicio y qué valor
O sea, qué ejercicio el tuyo y el valor que has tenido de seguir, ¿no? Y luchando y quitando obstáculos y derribando y diciendo yo puedo, y ve. Sí. ¡Qué bonito! Sí, la Eres verdad una que sí. guerrera. Y sabes qué lamentable, te lo digo con todo el respeto del mundo, qué lamentable que tu camino y el lugar en donde estás ubicada hoy haya sido tan complicado. Sí, qué lamentable, pero también qué satisfactorio. La verdad es que es real que sí la sufrí muchísimo, aparte porque yo no tengo socios, nadie invirtió en el restaurante, todo se hizo bajo préstamos, tuve que pelear con mi papá con referente en el sentido de que me prestara su nombre para hacer los préstamos porque también por mi edad no me iban a dar nada. Entonces muchas cosas de estas que al final, sí, en algún momento dije, no un momento, varias veces en el que quiero tirar la toalla, Ajá. ya vaya, es como de, mejor me busco un trabajo en regreso a Ciudad de México a buscar como en algún restaurante así otra vez, ¿no? Como de talla internacional, o me voy a Europa, porque era también uno de mis sueños irme a Europa, o me voy a Europa y entonces ahí comienzo la vida y yo decía, yo no sé por qué me estoy sacrificando para esto, nadie me lo está pidiendo. Pero al final me di cuenta que poco a poco daba sus frutos, poco a poco iba creciendo el espacio en muchas cosas, porque no solamente trabajamos gastronomía, sino apoyamos a jóvenes para que terminen estudios, apoyamos a los pequeños productores, estamos en pro del medio ambiente, ayudamos a la sociedad. Entonces hacemos muchas cosas, el proyecto es muy integral, de primera cara es el restaurante, pero en realidad hacemos muchas cosas. Y eso era lo que más llenaba. Entonces yo decía, no puedo tirar todo esto a la basura, o no puedo mandar esto, lo voy a decir así, al carajo, ¿no? Claro, literalmente. Chingada. Ajá, sí, o sea. solo porque hay personas, ¿no? Que no lo quieren o que no me quieren ver. Y entonces yo decía, no, voy a seguir trabajando, lo estoy haciendo bien, que sí de repente era más difícil, muy rudo para mí, pero de repente el ver el nombre del restaurante a nivel internacional, yo decía, wow, o sea, qué sorprendente. Lo viví con el chef Enrique Olvera, en donde nos decían, a ver, mediodía y viene grabación, y así como todos en silencio y ciertas especificaciones para las grabaciones, ¿no? Cuando llegaban a Pujol. Y entonces yo decía, ay no, ha de ser pesado. Y de repente llegan conmigo, para mí fue sorprendente el saber que pues una mujer indígena, joven, o sea, con ciertas características, estaba en boca de todo el mundo, y esto gracias al trabajo. Por eso es que hay una frase muy fuerte para mí, muy importante, que es que hable mi trabajo y no mi boca. Y entonces yo decía, no me puedo ofender, pero sí te lo puedo demostrar. Y entonces esa frase realmente lo ha demostrado. Te felicito muchísimo. Gracias por compartirnos, Claudia Santis, que es tu nombre, Mi nombre completo es Claudia Albertina Ruiz Santis. Albertina me fascina. Ya sé. Deberías de decirte Claudia Albertina Santis. Te lo quitaste. No me lo quité, más en el bien. libro, aquí no. Sí, ya se quedó como el nombre artístico. Realmente a mí me gusta también Albertina. Yo siempre he dicho que Albertina es más como mi lado amoroso, sensible, como apapachador, como el materno, no sé. Y Claudia es como la ruda, como la de sí podemos, ¿no? Es como la luchona. Entonces siempre he dicho que está como dividida de esa manera mi personalidad entre Albertina y Claudia. Pero Albertina me fascina. Qué bien, qué preciosa. Este reconocimiento que te dan, esto... El de 50 Next. ¿Qué es 50 Next? Ahora sí que perdóname la ignorancia, no conozco. Porque sí hemos oído de 50 Best y una bola de cosas, pero el justo. Next no lo conozco. El 50 Best es de los 50 mejores del mundo, ¿no? Ajá, mejores restaurantes del mundo. O de Latinoamérica, claro. Ajá, o que ahora ya está el de Latinoamérica, está de Asia, está de Barmans, está, bueno, hay como varias categorías. Entonces el 50 Next es otra categoría que se abrió en el 2021. Ok. Ajá, entonces de la misma cadena del 50 Best, es una línea también de los 50 siguientes. Entonces nosotros somos considerados en la lista como los 50 jóvenes debajo de 35 años
como promesa gastronómica. O sea, en el sentido de que en algún momento podemos pisar las listas del 50 Best. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Dónde está ubicado tu restaurante y cómo se llama? Porque no me has dicho el nombre, claro. Ok. Estamos en San Cristóbal de las Casas, en el barrio de La Merced, que también es uno de los barrios más importantes de la ciudad. Lleva mi nombre, lo van a encontrar como Claudia Santis Restaurante, porque ahora mi nombre ya es una marca. Entonces lo encuentran como Claudia Santis Restaurante y es solo bajo reservación, menús degustación, 2:30, 7 de la noche, solo tenemos 2 horarios y es una experiencia más presencial, entonces puede durar entre 1:30 a 4 horas. ¡Wow! Ajá, ¡Qué bonito! Entonces, Yo quiero ir. Sí, por favor, avísenos. Y nos van a encontrar en nuestras redes sociales como Chef Claudia Santis y tenemos nuestra página oficial que es claudiasantis.com. ¡Bravo, chula! Ay. Muchas gracias. Eres nuestro orgullo, Claudia. Gracias. Y agradezco mucho a Claudio Poblete por esta gran recomendación de introducirme contigo. Muchas gracias. Que sigan los éxitos, las alegrías y que sigas siendo un referente para muchas generaciones que están y que les enseñas, que les aportas y para todas nosotras mujeres, porque miren, este es un claro ejemplo de una mujer bella, hermosa y bien fregona. Gracias. Muchas gracias. Gracias, los esperamos en casa.